Vamos a ver. Comentarios internacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Hay mucho que analizar porque hay muchas informaciones también que se están registrando a nivel internacional, como estas declaraciones del presidente de los Estados Unidos que dice que va a militarizar la frontera con México por el flujo migratorio que se está dando también, y esa visita sorpresiva del secretario de Estado, Mike Pompeo, a nuestro país. Ingeniero, buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, no se encuentra con nosotros hoy nuestro compañero Fernando Correa, que se encuentra en una misión oficial fuera del país. Por eso no vamos a tener el gustado segmento de las efemérides. De las efemérides que tanto nos gustan. Que tanto nos gusta a nosotros como a ustedes. Nosotros no solamente nos informamos, sino nos divertimos escuchando la historia narrada en esa magistral forma que la hace Fernando. Pero hoy es viernes. José Luis, tengo dos televidentes. Viernes, y no es cualquier viernes. Hoy es 19 de octubre. Mucha fiesta. Fiesta por todos lados, pero la fiesta de las fiestas ocurre en Chitré. Así es. Chitré, felicidades a todo el pueblo chitrano, también Agua Dulce. Agua Dulce, sí. Creo que La Pintada también. La Pintada también y otros lugares también. Bien, pero todo, sobre todo, como he dicho, de Chitré, para Chitré. Bueno, yo voy para Agua Dulce. La cuna del pensamiento, la acrópolis del pensamiento del país se encuentra ahí en Chitré, fundado un 19 de octubre de 1848. Chitré. ¿Te quiere divertirse? ¿Pasarla bien? Vaya a Chitré. Ahí hay de todo. Nosotros exportamos alegría. ¿Te quieres salir de fiesta? Vaya a Chitré. Y después pase por las tablas. Porque nosotros, entre Rey y los Santos, competimos para quién hace las mejores fiestas. Pero, fuera de las fiestas, mire lo que está pasando en el mundo. Primero le voy a contar una pelea que pasó ayer. En los Estados Unidos, que no es cualquier país, en esa potencia, ayer se da una discusión en lo que se conoce en los Estados Unidos como el West Wing de la Casa Blanca, en donde están los asesores. Tú estás ahí, tú eres del entorno del presidente, del poder. Entre el secretario, el jefe de gabinete, el general Kelly, y el jefe de asesor de seguridad del presidente de los Estados Unidos, Bolton. Dice que se dijeron de todo, a voz alta, en presencia de la gente que estaba allí. Y obviamente, los primeros que se enteran después de qué pasa, ¿sabes quiénes son? Los periodistas. Y esa fue una noticia importante en los Estados Unidos, porque todo comienza por el problema migratorio. La posición de Bolton de línea dura, de militarizar la frontera, y la posición del general Kelly, con mucha más prudencia, porque los civiles tienen una actitud de querer resolverlo todo militarmente. Los militares saben que cuando se usa la fuerza militar para resolver un problema político, alguien va a morir. Y por eso ellos son más precavidos. No es que sean cobardes, no, es que ellos van a la guerra. Cuando tú vas a una guerra, tienes que tomar una decisión antes de entrar a la guerra. La tienes que ganar. El precio de vida es secundario frente al objetivo. Por eso que los militares siempre son más sosegados. Si tú le dices a algún militar de los Estados Unidos o de cualquier lado, vamos a intervenir en tal lado, un momentito. ¿Cómo es eso? ¿Con cuántos hombres? ¿Qué tienen del lado de allá? ¿Qué tenemos que hacer? Porque en la doctrina del Pentágono, tú no te metes en una guerra si no la vas a ganar. Y yo tengo como criterio político no meterme en guerras que no voy a ganar tampoco, políticamente hablando. Y se dio esta discusión, y adivine qué pasó. El presidente de los Estados Unidos le dio la razón, ¿saben a quién? Al jefe de su consejero de seguridad. Lo que pone en entredicho la llama estrecha posición del general Kelly como jefe de gabinete. Eso estaba ocurriendo en el momento que el señor Pompeo venía por Panamá. Y por eso estas discusiones, estas cosas que están pasando en la Casa Blanca, hacen de las decisiones internacionales de los Estados Unidos una cosa que hay que mirarlo con mucho cuidado, porque un día pueden decir una cosa y otro día dicen exactamente lo contrario sin darse cuenta que es lo que dijeron. El día anterior puede contradecir lo que dijeron hoy. Ahora a la vuelta le voy a hablar sobre Pompeo aquí en Panamá y todas las consecuencias desde mi punto de vista y de lo que yo sé. Pero en el marco de lo que pasó en esta reunión, fíjense lo que está pasando, José Luis, con el problema migratorio. El drama de la migración de Centroamérica hacia los Estados Unidos no es nuevo. De hecho, en los últimos meses ha habido menos migratorio con el señor Trump de lo que él dice que ha pasado.
Lo que pasa es que ahora se ha levantado una nueva ola sin precedentes, que ahora se van en bloques de miles de personas caminando desde los países y saliendo de Honduras se le van sumando salvadoreños, guatemaltecos, y cuando llegan a la frontera de Guatemala con México son miles. Y como hay fíjese el problema político para México. México se opone a la construcción de un muro en su frontera con los Estados Unidos, su frontera norte. Entonces, ¿cómo México puede construir un muro de contención en la frontera sur con Guatemala si está opuesta a la de Estados Unidos? Entonces, este es un problema complicado porque en América Latina, América Central, por los tratados, nosotros los centroamericanos, y incluye a Panamá, podemos transitar por esa zona solo con nuestra cédula, no necesitamos pasaporte ni visa. Ningún país nos puede parar. Entonces, ¿cómo parar este flujo migratorio, que es el producto de regímenes dictatoriales que en la mayoría de las veces son impuestos por ellos mismos? Los imperios que hoy no quieren que eso ocurra. Por ejemplo, ¿quién es el responsable del gobierno actual en Honduras? ¿Quién lo apoyó? El señor Hernández que él era presidente hace 4 años y sigue siendo presidente. Este es su quinto año de mandato. Y la situación de Honduras es desesperante, no solo por el problema de trabajo, no, es el problema de la seguridad. El crimen organizado se ha tomado la dirección de ese país. Y las violaciones, los asesinatos se cuentan por decenas. Y entonces la gente sale huyendo. Algunas veces se infiltran en esos movimientos delincuentes, sí, se infiltran. Pero hay una gran masa que no es delincuente. Y se van en el camino los guatemaltecos, se van en el camino los salvadoreños, que ya tienen más de varios millones en los Estados Unidos. Entonces yo le planteo un problema a México y le planteo un problema a los Estados Unidos. A México, porque si México permite que eso pase, va a tomar Trump medidas, ya lo advirtió. Ya lo advirtió, sí. Y a Estados Unidos, porque si permite esto, se crea un pandemonio en la frontera. Entonces esta ola migratoria solo tiene una solución, ir a la base del problema. ¿Cuál es la base del problema? Hombre, garantizar políticas de desarrollo en la región centroamericana que permitan que se resuelvan los dos problemas básicos que hay en esa región. Los problemas de seguridad, que están asociados a una fuerte infiltración del crimen organizado en las estructuras de poder. ¿De quiénes? De las autoridades llamadas a imponer la justicia. Vale decir, el ejército, las policías, los servicios secretos, las paramilitares, todas están influenciadas por el control que en ese trío de países, Honduras, Guatemala y Salvador, tiene el crimen organizado de México. Es decir, hablo de aquellos carteles de la droga. Mientras no haya una reforma estructural que permita eso, este flujo migratorio, esta diáspora, va a continuar con saldos muy negativos y la actitud de los Estados Unidos del presidente Trump de cero tolerancia a esa migración y su forma de referirse a Centroamérica lacera el sentimiento de nuestros países y genera un nivel de disgusto con los Estados Unidos. Este es un problema muy complejo. O sea, tratarlo con simplismo, de ponerlo en responsabilidad de Trump o de México o de Honduras, eso es malo. Aquí hay un problema estructural. En el caso de nuestro país, la migración de Panamá a ningún país es considerable. Aquí algunos panameños salen, Panamá no está acostumbrado a migrar, salvo aquella migración afroantillana que se fue a Nueva York. Panamá, hay gente que va y viene, pero nosotros no tenemos ese flujo migratorio. Ese flujo migratorio puede y viene a Panamá, de Sudamérica, de Colombia, de Venezuela, de Centroamérica, vienen a Panamá, pero que panameños vayan hacia afuera no surge. Pero es un deber de nosotros entender lo que está pasando y mirar cómo vamos a cooperar en eso. Este es un tema humanitario, pero también es un tema de seguridad para nuestro país. Y es por eso que yo le llamaba la atención que nuestros aparatos de seguridad debieran estar centrados en cuáles son las cosas que debemos hacer para ayudar a Costa Rica y ayudar a Colombia a la estabilidad, cómo mejorar nuestras relaciones con estos dos países que son, digamos, los países con que dormimos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de suerte que coordinemos no solamente los problemas de estamentos de seguridad con policía, no, los empresarios, los políticos, los intelectuales. Si hay alguien que puede ayudar
a bajar las tensiones en nuestros pueblos, son nuestros hombres y mujeres de la cultura. La cultura tiene un nivel de influencia enorme en nuestros países. Entonces nosotros no mandamos embajadas culturales a Colombia, embajadas culturales si no queremos creer que esto es un problema del Consejo de Seguridad. No, la droga es un problema, claro que lo es, pero hay otros problemas más importantes, ¿no? La falta de desarrollo local. Fíjese la diáspora que se ha generado, la inmigración que se ha generado en Venezuela. Entonces esto es un tema que es un tema central, no solamente en nuestro continente, sino en todo el mundo. La destrucción de países en el norte de África y la destrucción de países en el Mediano Oriente ha producido una migración hacia Europa que ha hecho, por ejemplo, que movimientos nacionalistas y neofascistas hayan resurgido en Alemania, en Bélgica, en Austria, oponiéndose a la migración, igual que en Hungría, en Italia. Entonces se está generando una acción que es producto también de políticas exteriores de estos grandes centros de poder. Y es importante que Panamá tenga una política migratoria, no una acción coyuntural, porque este es un tema que va a durar mucho tiempo. Por otro lado, fíjese, mientras está ocurriendo, lo que está pasando con los intereses en el mundo. La Reserva Federal de los Estados Unidos, que se encuentra en colisión directa con el presidente de los Estados Unidos, porque Trump se opone al aumento escalonado de los intereses en el FED, en la Reserva Federal, mientras la Reserva Federal tiene la teoría que yo comparto, de que es mejor hacer aumentos pequeños en forma sistemática que aplicar una doctrina de un aumento duro en un solo momento. O sea, una política drástica financiera, monetaria, tiene un impacto más grande que hacerla poco a poco. El FED tiene como teoría controlar la inflación en 2%, y como los Estados Unidos están en una especie de bonanza de crecimiento y de pleno empleo, entonces es mejor hacer los ajustes ahora poco a poco, porque va a haber un cambio estructural en el futuro y ellos están previendo que es mejor subir los intereses poco a poco y mantener controlada la inflación. El presidente de los Estados Unidos choca con eso porque él, más que estadista, él es un empresario que cotiza en la bolsa. Entonces, cuando esto pasa, miren lo que está pasando ayer en la bolsa, de los últimos 8 días, 6 han sido de caídas drásticas en la bolsa de valores. Claro, los que especuladores pierden mucho dinero. Esto no necesariamente refleja la economía de los Estados Unidos. La economía de los Estados Unidos tiene indicadores de los más positivos en los últimos 50 años. Entonces, esta colisión del FED y Trump expresa un poco el tipo de presidente que los Estados Unidos tienen. Y él incluso llega a decir, yo conozco más de esto que el FED. Vaya arrogancia, porque en el FED se concentra gente que sabe de finanzas. Bien, ¿esto va a tener efecto en Panamá? Claro, porque esto regula, acuérdense que nosotros somos una economía dolarizada, al incrementarse las tasas de intereses, también se aumentan las tasas aquí en Panamá. Tiene su contrapartida porque los que tienen ahorros pueden ver subir un poquito la tasa de interés de rendimiento de sus ahorros. El ahorro es diferente a la inversión. El ahorro es una cosa que usted toma menos riesgo y la inversión significa un mayor riesgo y una mayor rentabilidad cuando usted gana. Cuando pierde, pierde. Mientras, para complicar la vida del presidente de los Estados Unidos, la situación de Arabia Saudita con la desaparición o asesinato ya casi evidente del periodista saudí, que el próximo presidente de los Estados Unidos ya sabe que está muerto, Jamal Khashoggi, ha creado una serie de problemas. Ahora el New York Times publicó ayer una columna, una noticia en la que dice que el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, estaría buscando a un general del Consejo de su aparato de seguridad para responsabilizado por el asesinato de este señor. Ayer el secretario de Estado, antes de venir a Panamá, en su parada a Washington, le informó al presidente de los Estados Unidos que le diera unos días más para la investigación, pero que no permitiera que el ministro de Tesoro de los Estados Unidos de Comercio fuera a la reunión de Arabia Saudita
sobre el Foro Económico para el futuro. Ahora los Estados Unidos es parte del boicot. Entonces cada vez más Arabia Saudita se aísla y cuando se conozca de verdad todo esto, veremos qué hacen los imperios. Arabia Saudita apuesta que su peso en el petróleo hará que no le hagan daño. Pero ayer se estaban publicando serias acusaciones contra Arabia Saudita, no solamente por el caso del periodista Yamada, sino por los crímenes de guerra que está cometiendo Arabia Saudita en Yemen. Los asesinatos masivos de niños, todo eso está dirigido por... Y hay un debate en los Estados Unidos muy fuerte con respecto a esto. Y esto va a tener influencia en el petróleo. Y como consecuencia va a tener influencia en nosotros. Mientras sigue la pelea por las elecciones en Brasil, con las más altas probabilidades de que gane la derecha con Jair Bolsonaro, que tiene... mire lo que pasa, en Brasil ya hoy la Exxon, compañía petrolera de los Estados Unidos, es la segunda mayor compañía con territorios adjudicados para hacer propensiones e investigaciones sobre petróleo. Ya las grandes compañías de petróleo se metieron en Brasil para apoderarse del recurso. Eso para que usted vea que estamos en medio de una verdadera guerra comercial. Y el Papa Francisco, y termino con esto aquí, estudia y está casi decidido de que visitará Corea del Norte en un esfuerzo del sumo pontífice por llevar una voz de aliento a la búsqueda de la paz. Recuerde que Francisco es uno de los hombres dirigentes del mundo en el término religioso que más lucha por la paz. Yo creo que si hay un hombre que es consecuente con la lucha por la paz, es Francisco, independientemente de los problemas que haya heredado con este problema de los acosos sexuales. El Papa Francisco constituye una de las voces más firmes en la lucha por la paz y en condenar todo intento de aumentar la carrera armamentista y de vender armas a países para fomentar guerras internas. Y creo que Francisco hará un esfuerzo por ir a Corea del Norte. A la vuelta, ¿qué pasó en Panamá? ¿A qué hora llegó Pompeyo? ¿A qué hora se fue? ¿Cuánto duró la reunión? ¿De qué hablaron? ¿Y qué está pasando en la política? Cuando volvamos al plano doméstico.